Todos vamos a comenzar con el segundo día de actividades del primer coloquio en arte contemporáneo de la Coordinación Académica en Arte. El día de ayer tuvimos la primer mesa y ya ustedes pudieron ver que uno de los puntos importantes es que cada uno de los ponentes tiene una postura distinta y una diversidad en cuanto a sus propuestas. En este caso, la segunda mesa tiene la misma característica y pues bueno, agradecemos a todos los ponentes que hoy participan, a Elisa Urias, a David Ojeda y a Iván Sánchez. Y como moderador el día de hoy va a estar Eduardo Castillo Medina, que me permito leer una pequeña reseña. Artista visual, nace en Hermosillo, Sonora, en 1982. Es licenciado en Artes Plásticas, estudia en la Escuela Estatal de Artes Plásticas en San Luis Potosí, cursa también el diplomado en Promoción y Gestión Cultural en la Universidad del Valle de México. Desde el 2005 a la fecha se dedica a la producción de la obra artística. En este momento su obra se desarrolla en las disciplinas de la ilustración, dibujo, la pintura al óleo y la serigrafía. Ganador del Premio de Dibujo y Grabado 20 de noviembre de 2013, becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, FECA, 2011-2012, obtiene el primer lugar en la 7ª Bienal Estatal de Artes Visuales de Sonora en 2010 y también obtiene mención honorífica en el primer concurso de Artes Plásticas y Gráficas de Aguascalientes 2012. Cuenta con 8 exposiciones individuales entre Zacatecas, San Luis Potosí y Sonora. Cuenta también con 3 exposiciones colectivas internacionales, 8 exposiciones colectivas nacionales y más de 30 exposiciones colectivas estatales. Actualmente se desempeña como profesor en proyectos artísticos en técnicas serigráficas en el Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí. Imparte también la materia de Teoría del Color y Dibujo Natural a nivel licenciatura en el Centro de Estudios Culturales Magdalena Sofía Barat. Es también maestro en Artes Plásticas, en Educación Especial, en Intégrame Down AC y el Colegio Oxford de San Luis Potosí. Damos la bienvenida a todos y muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Castillo. Vamos a estar acá trabajando en la dinámica y bueno, consta, como lo vieron ayer, para los que estuvieron ayer, cada artista va a presentar y va a hablar de su trabajo durante media hora, tiempo que les voy a estar ahí cronometrando y ya les aviso ahí cuando se pasen. Y después vamos a hacer la dinámica de preguntas y respuestas, ¿sale? Entonces, bueno, primero las damas. Empezamos con Elisa Urias. Artista visual mexicana, nacida en Otigny, Bélgica, el 11 de junio, radicada en la ciudad de San Luis Potosí, es licenciada en Diseño Industrial por la Facultad del Hábitat, ha realizado 11 exposiciones individuales y participado en más de 50 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. Del 2009 al 2016 ha sido maestra en el taller de gráfica El Batán del Instituto Potosino de Bellas Artes, del 2014 a la fecha en el Centro Universitario de las Artes, CUAR, del 2016 a la fecha en la licenciatura de Arte Contemporáneo de la Coordinación Académica en Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su obra ha sido parte de distintas publicaciones estatales y nacionales, ha obtenido distintas distinciones, entre las que destacan Premio Nacional de Grabado José Guadalupe Posada en su edición del 2010, becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes FECA en 2012, selección en la Bienal Alfredo Salce en sus ediciones 2005, 2007 y 2011, selección en la Bienal Puebla de Los Ángeles 2013, seleccionada en el Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada en 2007 y galardón iberoamericano Beta de Plata del 2012 en Zacatecas. Y bueno, aquí a continuación Elisa. Gracias Eduardo. Bueno, pues voy a presentar parte de mi obra. A lo que me interesa compartir ahora es el desarrollo que ha tomado el tema y cómo ha ido cambiando. Parte de ese desarrollo ha sido consciente y mucho inconsciente. Digo, esto es una imagen de 2005 y de 11, 12 años para acá, bueno, uno no tiene previsto hacia dónde va a ir a dar, ¿no? De repente hay ciertas cosas que uno calcula, que tú vas
suponiendo, pero también hay que estar, bueno, al menos en mi caso y en mi proceso, atento también a la intuición, a ver qué va pasando, qué es lo que de repente sin saber y sin proponértelo va jalando tu atención y así como en la vida cotidiana a todos nos pasa que de repente vas caminando y te llama la atención algo que no tiene razón de ser y vuelves a voltear y sigues caminando. Bueno, a mí, en mi caso, me llamaba la atención el por qué ese hoyito, o por qué esa ventana, o por qué esa piedra. Eso era detenerme y empezar a ver, ¿no? En esta época, bueno, esa es una serie que habla de las piedras del desierto, pero la piedra como una casa o la piedra como un refugio. Entonces, bueno, quedaba en esa frontera entre un plano medio arquitectónico, medio de objeto, con formas de repente algo orgánicas, y era, al tener la piedra y estarla, por ejemplo, trasladando, bueno, yo estaba atenta a las sensaciones que yo tenía, a lo que quería depositar, más allá de la forma, más allá de la fidelidad, pues era una cuestión como de emoción, en donde yo intentaba representar ese movimiento que para mí me sugería una roca, ¿no? Que para mí era hablar o moverse. Entonces, esas líneas de repente ahí que se salen, es con gráfica. Mi quehacer artístico es principalmente lo que es la gráfica. Antes de esto exploré lo que era pintura, lo que era dibujo, lo que era algo de escultura, pero la gráfica fue algo como en lo que yo me emboné, que empezó a ser mi lenguaje. Empecé a explorar distintas técnicas dentro del grabado, y bueno, aquí es dentro de, digamos, la gráfica tradicional, técnicas de oferta agua tinta, y era meter al ácido y empezar a conocer las escalas, los valores, las texturas. Aquí hay otra pieza que es de la misma serie. Entonces, bueno, donde ven las cajas, la base es una piedra, aunque parezca más una construcción. Entonces, esa parte de como frontera que se borra entre dos cosas muy distintas, ¿no? Aquí, bueno, ya en estas dos no hay ningún interés por el color, ¿no? Solo es el negro y el contraste del blanco y el negro. Solo de repente algunos acentos, el carácter de la línea, el vigor de la línea, un poco la cuestión de la expresión, el reconocer el material, el reconocerlo en el sentido de cómo se puede explotar una técnica, que tanto se puede quedar nada más de una representación de algo que se quiera decir, y que tanto también va en congruencia con lo que se busca, ¿no? Entonces, bueno, aquí en ese momento, este es de 2007, era en la misma vía de la piedra. Y acá ya empiezo ya un poco con el interés de los planos negros. Ya no era nada más la cuestión de solo el negro y no meter color, sino ya empezar a explotar un poquito más los planos en negro. En ese momento, digo, todavía no era el decir, quiero empezar a ver qué pasa con la oscuridad, o quiero empezar a ver qué pasa con el negro. No, era un interés un poco inconsciente, y parte del proyecto que empieza aquí de paisajes interiores. Entonces era un poco hacer ejercicios, digamos, como de introspección, sí, algo muy del interior, algo muy como de algunos episodios de la niñez, ¿no? De mi relación con el negro desde chica, desde pequeña, de mi relación con la oscuridad, pero sin tomarlo de lleno. Aquí ya con esta serie de placas que son de gran formato, ya es aluminio, aquí es en donde yo ya hago consciente, pues, o decido empezar a ver qué pasa con el negro, qué es el negro para mí, qué es la oscuridad, y sí, definitivamente dejar el color fuera, ¿no? La piedra sigue todavía presente, aquí se empieza a diluir ya ese sentido, y empiezo a trabajar con aluminio, también cambio el material, sigue siendo aquí grabado tradicional,
Pero aquí empecé a tomar ese interés por también trabajar con placas de un metal blando, en donde no se necesita un mordiente, sino directamente se va haciendo la talla, todo con tallas directas. Entonces era hacer la mesotinta, que con técnicas de grabado vas graneando la placa, llegas al negro en el sentido del grabado, no tanto porque esté el color ahí, pero al momento de imprimirlo, pues, y de entintar, le llamamos negro, ¿no? Y sacar las luces, ir bruñendo, entonces ese percudido de los blancos, que no es un blanco virgen, digamos, ya es un blanco percudido, es lo que me empieza a mí como a motivar, ¿no? Como a seguir abriendo una brecha en lo que es mi discurso. Y pasando de esta serie, llego a esto, que empieza a ser el proyecto de paisajes interiores. Aquí ya sí llega un momento en el que ya no me interesa un poco estampar con el aire, hacer el registro en la platina de la prensa, ni enmarcar, sino realmente ya explorar con el montaje, con la composición y con el espacio, ¿no? Entonces, sí, en lo que sigo es, bueno, en esa atención por los planos negros y partiendo de paisajes interiores, cómo vivo yo mi entorno, cómo lo represento, cómo lo interpreto, y cómo el otro, el espectador, puede o no identificarse con lo que vea, ¿no? Más allá de si le gusta, no le gusta, es a veces algo que tiene que ver con el pasado del mismo público, ¿no? Ya sea un público especializado, un público que no esté muy cercano a veces al arte, algo un poco más hacia lo humano y en donde puedan identificarse o no, otra vez repito. Pues bueno, aquí es donde ya empiezo un poco más con la cuestión de la gráfica instalación, igual los paisajes interiores en donde uno de los ejes, sino es que el eje principal es el negro, ¿no? Los planos en negro, y es empezar a ver qué pasa con el negro y conmigo. Entonces es el poder que se siente con ese, digamos, color, ese miedo, como ese vértigo, y en ese momento cuando regreso a ver qué pasaba con mi niñez, bueno, es algo personal, pero tiene mucho que ver con cómo dormía yo desde pequeña con una lámpara prendida, no podía dormir a oscuras, eran de repente cuestiones muy recurrentes con los cuartos oscuros. Entonces, ¿qué pasa con el negro que hay? Entonces empiezo a darme cuenta que quiero ver qué hay en esa oscuridad, ¿no? A veces el miedo es porque no sabes qué hay, con qué te puedes topar. Entonces empecé en esa búsqueda de ver qué hay adentro de ese negro. Bueno, esas son las mismas casas. En ese proyecto y en este desarrollo fue un poquito llegar a la cuestión materna con lo positivo y lo negativo. Creo que son temas como muy de todos, cada quien con sus, digo, habrá diferencias, pero creo que todos coincidimos en eso. Y esa parte buena y a veces la no tan buena. Aquí, bueno, fue también un poco empezar a hacer ejercicios. Todo este proyecto fue un poco como a modo de ejercicios. Realmente fue empezar a conocer un poquito más el espacio, a diferencia de estas piezas que son de gráfica tradicional, no te preocupas tanto por el espacio, sino más que nada por cómo va a estar el marco, cómo va a estar montado, que el papel no toque el vidrio, que no se haga hongo, cómo va a estar la museografía uno con otro. Y acá cambia, ¿no? Aquí ya es de verdad conocer el espacio. Y bueno, esos ejercicios de acentos visuales, de dejar de preocuparse un poco por, ¿cómo diré?, por ciertas como soluciones formales o estéticas que se venían dando o que se vienen dando dentro de una historia, sino realmente algo que sea más dentro de mi lenguaje, independientemente del gusto estético que pueda causar a otros, ¿no? Sino más bien cómo se pueden identificar por medio del discurso, o del tema o de los planos.
son ejercicios, ¿no? Aquí, ya empieza otro proyecto. Aquí, después de todo esto, es regresar otra vez la necesidad de la placa, tantos años de estar. Entonces, bueno, fue ahora regresar, tomar el negro, pero otra vez como en mi plataforma inicial y cambiando, bueno, o agregando al tema de la oscuridad la cuestión de la confrontación, la cuestión de la cuestión, o sea, de la confrontación con otro y conmigo misma. Pasa un tiempo, esta serie termina en 2012 y de 2012 para acá ha sido como, digamos, un invernar en el sentido como creativo, de bitácora, de diario, de estar atento a ver qué quiero, qué busco. Entonces, bueno, empecé esto como para seguir abriendo esa brecha, buscando y ya decidiendo y dándome cuenta un poco que ya no era nada más recrear el negro así o hacerlo, generarlo yo de manera plástica, sino también en el encuentro con mi entorno, con cosas en las que, bueno, aquí son parte son algunas imágenes que les quiero compartir de la bitácora, de lo que voy yo como ahorita pensando, de cómo voy cachando ese desarrollo, ese proceso creativo. Pero de ahí es en este momento donde empieza a detonar en mí el interés por los objetos, ya no nada más como representaciones, sino el objeto real, el espacio real. Este es, por ejemplo, un pedazo de papel en negro. Entonces, aquí empieza un proyecto que es lo que estoy en eso, que es la relación de los opuestos, así se titula. Entonces es qué pasa con el blanco, qué pasa con el negro y qué pasa con el color, ¿no? Y qué pasa con mi entorno físico inmediato en todo momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un recorte de un ejercicio de una alumna, ¿no? Que al momento de ella recortó unas manos que estaba haciendo y eso lo dejó como, digamos, para desecho, y es de repente ese flechazo que me da el negro que lo quiero o recuperar o dejar y usarlo. Entonces es tomar ese registro, ahorita por lo pronto fotográfico, estoy generando el archivo, ya llevo 1 año y medio haciendo un archivo digital. En momentos como este también, en el que apagas la luz y de repente te encuentras con que ya está el aula negra y quedan esos pequeños orificios. Entonces, estar atenta a todos esos momentos y estar haciendo registro de esos momentos. Por ejemplo, bueno, aquí es una junta en un colegio donde estábamos hablando del programa escolar de secundaria y pasa el coordinador esta presentación y bueno, estos negros que están aquí en esos planos me dan ese golpe, ¿no? Ese flechazo, como yo lo llamo, que no nada más lo conocemos mucho como la cuestión del flechazo del amor o de ese flechazo que se siente, es un poquito también lo que yo siento con el negro, ¿no? Entonces es ver qué pasa con eso. Y después de estar yo atenta a todos esos, ya sea con objetos o con orificios negros, empiezo a darme cuenta que me empieza a interesar también el color, el paisaje. Este es un libro de autor, de un artista, es un libro en el que es un poco de apropiación también. Entonces, todo lo que me genere esa sensación es tomarlo, ¿no? Tomarlo y de repente idealizarlo. Ahorita esto que le estoy mostrando es el archivo, ¿no? No sé así bien dónde va a parar, cómo va a parar. La idea es este año, a finales de año, exponerlo y bueno, está como en eso, ¿no?
Entonces, ya tomando en cuenta el entorno, tomando en cuenta los objetos, los muebles, la idea es, ese proyecto de 2012 que les presenté, donde pasé a una cuestión más expandida, que hablaba sobre paisajes interiores, de ese entonces, ahora, en este momento, es ya no que se quede como un paisaje interior, sino como en esa relación de adentro, afuera, y de los entornos cotidianos, en los que estoy habitando pues más seguido, y en donde encuentro ese tipo de cosas y recrearlas junto con esos planos negros, una sin dejar de yo, de manera plástica, sin dejar de estar yo generando o representando el negro por medio de técnicas, no sé, de dibujo, de gráfica, pero también con todo lo que yo vaya captando de fuera, de lo ajeno, de lo que no es mío, y en ese cohabitar, ¿sí?, de afuera y de adentro, generar una atmósfera y un espacio en donde puedan entrar público y ver qué pasa, ver cómo se sienten, ¿no? Pues es todo. Gracias. Bueno, muy bien, gracias, Elisa. Y ahora continuamos con David Ojeda Sánchez, Manchas. Es egresado de la licenciatura de Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. David Ojeda ha realizado 6 exposiciones individuales y ha participado en múltiples exposiciones colectivas, así como en diversas publicaciones y proyectos editoriales. Ha recibido la beca del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico en la categoría de Creadores con Trayectoria en 2015, en la categoría de Creadores en 2008 y en la categoría de Jóvenes Creadores en 2013. Actualmente trabaja como coordinador en el área de artes visuales del Centro de las Artes de San Luis Potosí y como docente en la licenciatura de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Manchas. Les voy a hablar un poco de mi trabajo. Bueno, ya, murió. Bueno, ya otra vez. Siempre es difícil hablar del trabajo propio porque implica pues explicarse uno, mostrarse a los demás, y un poco de esto se trata, pero igual, sobre todo pienso que la creación o el impulso, la necesidad de crear o de construir o de reflejar responde a uno mismo, ¿no? Uno no tiene, o pienso yo, que no debería de pensar al momento de estar creando en realmente en los demás o en quién va a ver el trabajo, sino si para uno mismo es significativo y si para uno mismo es importante, ¿no? Y en ese sentido, pues voy a hablar un poco de mi trabajo relativo a la imagen fotográfica, y a pesar de que hago gráfica y hago escultura, creo que aquí es donde puedo yo, ahora en retrospectiva, ver como una congruencia, un cambio, cómo se ha ido construyendo un poco el significado de lo que hablo, de lo que me interesa hablar. Y es que ha sido, pues, obviamente todo un proceso, es todo un viaje, y aquí todos los alumnos de la licenciatura y en general todas las artistas y todas las gentes que se dedican a esto se enfrentan cotidianamente a esto, ¿no? O sea, un poco es qué es lo que quiero decir, por qué es importante que lo diga, qué sentido tiene que lo diga, ¿no? Y es una cuestión, es una búsqueda interna en primer lugar, y de esa búsqueda interna salen, digamos, cosas, que es lo que a veces uno puede compartir o mostrar, pero en realidad todo viene de estar mirando hacia adentro, ¿no? Y de estar como reflexionando en la vida propia, en la vida misma, en general, en muchas cosas. Entonces, les voy a narrar este pequeño como
como sucesión de imágenes y cómo fui llegando a ellas y qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Y bueno, desde un principio siempre he tenido como inclinación por las cuestiones visuales. Yo pienso que si uno se interesa por esta práctica es porque uno tiene cierta sensibilidad visual o cierta manera de procesar la información sobre todo con énfasis en los aspectos visuales, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no escribo o no hago música porque quizá para mí me resulta más natural acercarme desde la imagen. Y en ese sentido, de repente, hablar o tratar de verbalizar o describir un poco lo que uno hace desde las palabras, pues de repente se vuelve complicado, ¿no? Y en ese sentido siempre tuve esta como lucha entre, bueno, ¿qué es lo que quiere decir mi trabajo? ¿De qué estoy hablando? Y siempre, o por mucho tiempo, me resistía a la idea de que mi trabajo tenía que hablar de algo, ¿no? Yo decía, bueno, mi trabajo habla de mí, pero en la misma medida que uno, bueno, se va acercando a esta práctica, uno va descubriendo distintas maneras de lo que esto significa, ¿no? Y de alguna manera, en el 2013, 2014, llegué a una como proyecto y que a partir de ahí creo que sí mi trabajo de repente toma otro rumbo, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco de esto, se llama Estados Alterados. Estados Alterados, de hecho, es una película de los 80s que yo vi cuando era niño. Es una película de Ken Russell donde actúa William Hurt y es quizá una de mis películas favoritas, ¿no? Y la recuerdo mucho de la infancia. Vamos a poner así. Y la película, o el argumento de la película gira en torno a un profesor, un investigador que está explorando con la posibilidad mediante psicotrópicos en este caso, regresar a los orígenes de la vida o los orígenes del ser humano, ¿no? Y entonces consume sustancias, anda por el mundo un poco explorando y consumiendo cosas, y en esa medida, es un poco el lado fantástico de la película, él comienza a tener como transformaciones físicas y unos viajes bastante psicodélicos, y esto lo vi cuando tenía 7, 8 años y me resultó como muy impactante, ¿no? Y siempre he tenido la idea de los estados alterados. Entonces, en la película hay siempre una dualidad entre lo recuerdo así, hace un rato que no la veo, entre lo femenino y lo masculino, y hacia el final de la película hay un momento en que hay un choque entre estos como regresiones físicas que tiene el personaje y se transforma en una especie como de aberración, una especie de bluff, como una plasta ahí, y empieza su chica, su chaval, también como que tiene esta transformación, entre los dos tienen un punto ahí se sostienen un poco antes de regresar al principio del tiempo, una cosa así. Entonces son efectos especiales muy vistosos. Entonces yo siempre tenía esa inquietud y por esa época llegué a un punto en el que me resultaba sobre todo el encuentro sexual como algo muy violento, ¿no? Como muy animal, me resultaba un poco aberrante. Más allá del placer que pueda causar los encuentros sexuales, en realidad son actos como muy salvajes, ¿no? Si uno los ve de cierta manera. Entonces empecé a buscar con eso, empecé a jugar con eso y a tomar fotos ahí construir una serie de personajes, pero de repente me di cuenta que hacía falta esa otra parte. Y un poco dije, bueno, pues son los estados alterados, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer en estas como sesiones de trabajo que tenía es, pues yo también a consumir como psicotrópicos, ¿no? Psicotrópicos de alguna manera alteraban mi percepción y me hacían, pues sí, viajar y tener pues toda una experiencia psicodélica, y todo esto a la par que estaba trabajando estas fotografías. Y en esa misma medida de repente
comenzaron a pasar cosas que en estas imágenes o en este trabajo que hacía, que siento que de otra manera no pude haber como llegado a esto, ¿no? O sea, siempre había como una especie de catarsis, una especie de momento de lágrimas, risas, locura, así por sesiones de horas, y en esas momentos era que agarraba estos archivos y agarraba estas fotografías y las iba trabajando y construyendo sobre ellas, y de repente empezaba a descubrir en estas imágenes pues patrones y formas y figuras y monstruosidades y todo este asunto que me recordaba estados alterados, y lo empezaba a jalar y a traer de proyectar y de construir a partir de esto. Y ustedes pueden ir viendo las imágenes como que cada vez se vuelven más abigarradas o más confusas quizá, ¿no? Pero para mí fue lo mejor, o sea, realmente. Y ojo, una cosa quisiera aclarar, porque, bueno, sé que es siempre un tema que se presta a muchas interpretaciones y cierta controversia, y sobre todo porque están jóvenes y son impresionables. No, yo no creo que se tenga que consumir drogas para hacer arte. De hecho, la mayoría de las personas que hacen drogas difícilmente puede agarrar un lápiz o hacer algo, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado y requiere mucha energía enfocarte y estar en ese estado y tratar de sacar cosas de ese estado, ¿no? Pero en este caso y en este proyecto en particular y de esta manera, a mí me funcionó y para mí fue como muy liberador, ¿no? Y de repente dejé de preocuparme precisamente de qué estaba hablando, de qué quería decir, y me di cuenta que no importa lo que yo hiciera, no importa lo que yo siempre reflejaba algo de mí, y en esa medida fui construyendo estas imágenes, que yo, según yo, es mi último proyecto fotográfico tal cual. Curiosamente, las imágenes no son necesariamente como fotográficas, es como más plástico. El asunto es una cuestión como de abstraer un poco la figura. Y pues bueno, fue una experiencia muy liberadora, ¿no? Y en esa medida, pues, estuve trabajando a intervalos irregulares, porque no es que pueda hacer esto todos los días, sino cada mes, cada 2 meses tenía una de estas sesiones, y de estas sesiones de repente sacaba el material y lo seguía puliendo, le agregaba trazos, le agregaba dibujos, iba pues un poco ahí transformando la imagen gradualmente, y de repente tenía otro momento, otra posibilidad de acercarme y tener otro de estos como viajes, y volvía al asunto, y generé, digamos, mucho material. Nunca he trabajado tanto, o sea, más de 200 archivos en este periodo, así. Y bueno, esto nada más es como alguna de las cosas que están como más redondeadas. Esto realmente nunca lo he expuesto, nunca lo he impreso, nunca lo he compartido. En esa medida, yo mismo falto a una de las máximas que siempre les digo, que es, bueno, este asunto, bueno, está bien, uno lo hace por los motivos que uno tenga, pero es importante que uno lo comparta, uno lo muestre, ¿no? Pero también en mi trabajo, en mi vida, llega un momento en que para mí era más importante pues construir este significado en mi trabajo, mirar hacia adentro y dejarme de preocupar un poco acerca de, bueno, ¿cuándo voy a imprimir esto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a montar? ¿Cuándo voy a llegar a mostrarlo? ¿No? Entonces, en ese sentido, muchas de esas imágenes, algunas sí las he llegado a exponer colectivas o X y Y, ¿no? Pero muchas de esas imágenes, en algún momento espero hacer una exposición de esto, ¿no? Ahorita no me preocupa tanto. Pero después de esta experiencia con estados alterados, fue para mí como muy liberador, porque me di cuenta que en realidad ni siquiera me gusta la fotografía. Hago fotografía, pero en realidad me caga tomar fotos, ¿no? No me gusta tomar fotos, me resulta muy desagradable, es muy desgastante. Entonces, pero me gusta mucho la cuestión de la imagen. Entonces, en el 2015 dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer sin tener que angustiarme por estar ahí planeando una sesión fotográfica y todo este show? Y bueno, efectivamente dije, bueno, pues yo mismo, ¿no? Entonces, este otro proyecto se llama Yo es Otro, tomado, claro, del poeta Arthur Rimbaud o Rimbaud, y lo que hice es,
mirar hacia atrás, empezar a ver todas mis fotografías de vida, todos mis pues recuerdos, todas las fotos familiares y de viajes y X y empezar a pensar en mí mismo. Y me di cuenta que en muchas fotografías ni siquiera me reconozco. Yo soy otro, ¿no? No soy el que está ahí, o muchas veces no soy el que está aquí tampoco. Entonces, en esa medida comencé a cambiar mi persona, todos estos momentos, por un muñeco que construí bueno, en realidad es como un híbrido. Me tomé un muñeco que estaba ahí, nada más lo adapté como para que se pareciera a mí, según yo. Y empecé a cambiar todas mis fotos familiares, momentos importantes, cuando nació mi hija, y en esa medida me empecé a reconocer yo nuevamente. Esto aparte tiene que ver con momentos de mi vida personal. No me acababa, pero me había divorciado, y entonces estaba un poco pues mirando hacia atrás, mirando mi vida, y en esa medida fui, ¿no? Reencontrándome o rebuscándome, y para mí también fue como nuevamente reencontrar la fotografía sin tomar foto. Ese es el asunto. Entonces, ninguna de estas fotos, bueno, fuera del muñeco, ¿no? Realmente no, todas estas son fotos que ni siquiera tomé yo, tomó mi mamá o mi familia o alguien, y se las tomé, y en esa medida comencé a intervenirme, a buscarme como manchas, ¿no? Como les digo, ese es realmente, ¿no? Quien siento que está en esas fotos. Y también descubrí que tengo fotos donde realmente sí me descubro mucho más. Por ejemplo, hubo una época que me dio rubiola o varicela o viruela, una de esas cosas. Me la pasé muy mal, pero es justo en ese momento cuando estaba enfermo y cuando estaba como más podrido, de repente veo y sí, ¿no? Ese soy yo, ese es Manchas. Más allá ¿no? del personaje con el que más o menos piloteo mi vida cotidiana, no siento que tanto esté yo ahí. Y bueno, pues esto me llevó nuevamente a otro proyecto, que esto ya es en el año pasado, que nuevamente lo que hago es tomar fotos de archivo, digamos, de mi familia, y en este caso ahora tomo como todas estas fotos de prensa, de desastres, de horrores que pululan en el mundo, y bueno, hago este montaje. Y bueno, pues ¿de qué estoy hablando? Pues nuevamente es un poco de mí, de mi familia, de mi gente, y un poco del momento, del mundo, sobre todo ahorita, y creo que ahí todos los compartimos, tenemos como una seria inquietud acerca de ¿a dónde vamos como humanidad? ¿Dónde va a parar esto? ¿No? Cada vez es como más alarmante las noticias, es más inquietante todo el panorama de acontecimientos globales, y pues de eso se trata, ¿no? Son como esta especie de fotografías vacacionales, familiares, por el fin del mundo, ¿no? O por la catástrofe, o por el desastre, por el horror, ¿no? Y bueno, aquí obviamente es un poco de apropiación. Estas fotos de prensa, lo que está atrás realmente no son mis fotos, son fotos que bajé de internet, o que escaneé de periódicos o de revistas, y en esa medida pues más bien yo busco las imágenes familiares que más ternura, que más emoción, que más me conmueven, que más me motivan, y al contraponerlas con como paisaje apocalíptico, pues de repente siento que encuentro mucho más como una relación con mi vida, con el momento, con mis amores, con mi querer, con todo esto, y con esta sensación de que pues sí, el mundo se nos está desmoronando, ¿no? El mundo se nos está yendo. Entonces, bueno, este es el proyecto Desastre, tampoco lo he expuesto, tampoco lo he compartido fuera de algunas ocasiones, y sin embargo siento que mi trabajo, o lo que estoy haciendo ahorita, es mucho más fotográfico de lo que había hecho antes, y sin embargo, ahora ya no tomo fotos, ¿no? Dejé de tomar fotos, simplemente tomo fotos que ya existen mías, tomo fotos de prensa, y en esa medida voy construyendo como este paseo, ¿no? Por el fin de los tiempos, o ¿no? por el colapso. Y bueno,
también es una serie como más amplia, quizá esto sea lo que ahorita tengo como más listo, más resuelto. Y bueno, nuevamente todo esto me llevó a lo que estoy haciendo ahorita, donde pues a lo mejor las fotos nuevamente son fotos de archivo, son, no sé si alcanzan a ver, ahí está pues Hitler, ¿no? Celebrando con los judíos un campamento de concentración, y entonces lo que estoy haciendo es, o pensando en la historia paralela, ¿no? También me interesa mucho esta cuestión de las realidades paralelas o de las dimensiones paralelas. Me interesa mucho pensar qué pasaría, todo esto surge de ¿cómo se llaman estos libros? Un atlas, sino ya no los hacen, ahora todo es virtual, las enciclopedias, ¿no? Sí, enciclopedias, ¿no? Una enciclopedia. Y pues ya nadie las usa, de repente acabé ahí con un bonche de enciclopedias y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Las empecé a quemar. Para mí fue muy liberador, porque tengo una cuestión con los libros también como muy particular, y las empecé a chicharrar y todo, y dije, bueno, estos pudieran ser como restos, digamos, sobrevivientes de una época perdida, de una realidad perdida, y qué pasaría si de repente estas enciclopedias narraran un poco la historia que no fue o que no pudo ser, y en esa medida cómo lo puedo conectar con esta inquietud que tengo de los estados alterados, y entonces, bueno, ustedes saben que en los 40s, los 30s se hicieron como experimentos con el LSD, entonces que pensaría, bueno, ¿qué hubiera pasado si a Hitler le hubieran dado LSD y se hubiera como viajado y hubiera tenido toda una catarsis ahí con los judíos y de repente hubiera decidido pues cambiar el rumbo de la historia y liberarlos y terminar la Segunda Guerra Mundial, todo este asunto? Bueno, pues entonces estas imágenes hablan un poco de eso, o a lo mejor entre Pinochet y Allende, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ellos dos hubieran encontrado la manera de dialogar que no fuera pues el golpe de Estado y la dictadura militar? ¿O qué hubiera pasado con Pol Pot, ¿no? Y su país, su gente, los niños, y bueno, Henry Kissinger ahí metido. Y entonces es todas estas como montajes que hago de personajes históricos, de dictadores, pues sí, los horrores un poco de la historia humana, y si los compendio a manera de información didáctica de un libro que nunca fue, de una enciclopedia que no es, y en este texto, que no está ahí incluido porque lo sigo elaborando y es un poco lo que estoy haciendo ahorita, pues se narra un poco la historia de cómo fue que ocurrió pues sí, este cambio en la historia para bien a partir de las sustancias psicotrópicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en eso me encuentro ahorita construyendo, y tiene más que ver con el objeto y tiene más que ver a lo mejor con la narración o con el texto, y a lo mejor las imágenes o las fotografías solo se vuelve como parte de todo esto. Pero a lo mejor siento que no hubiera llegado yo a esto si no hubiera pasado antes, sobre todo por el proyecto de Estados Alterados, que fue para mí como el más liberador, y donde encontré, bueno, que realmente para hacer fotografía o para hacer imagen no tengo más que mirar hacia mí, ni siquiera tengo que hacer fotos, ¿no? Estamos rodeados de fotos, estamos anegados de fotografías, más bien dicho es cómo las ves, ¿no? Cómo puedes ver estas mismas fotos de una manera distinta, ¿no? Y en ese sentido, pues en esas ando ahorita, ¿no? En cuanto a lo que refiere a la imagen fotográfica, y es un poco lo que, no sé, quería compartirles, y ya, ¿no? Y bueno, ¿cómo le hacemos? Listo, muchas gracias, David Manchas. Ahora continuamos con Iván Sánchez. Es músico y creador sonoro mexicano, preparado dentro y fuera del país, como en la Escuela Estatal de Música de San Luis Potosí, en el CANTE, en el CMMAS, en el CNA, en el Callejón del Ruido, en el Musicians Institute of Technology. Sus principales intereses artísticos giran en torno a la aplicación de nuevas tecnologías y al desarrollo de procesos complejos aplicados en la improvisación dirigida, la composición experimental, la intertransdisciplinariedad y recientemente en la búsqueda de un arte más experimental. Ha producido obra para compañías discográficas e instituciones culturales como EMI, Virgin, Fonoteca Nacional,
Laboratorio Arte Alameda, ARCA, El Cante, Secretaría de Cultura, Museo Federico Silva, MAC, en la Universidad Veracruzana, en el Vox Novus, en el ICMC, y ha tenido la fortuna de colaborar con artistas, productores y productores de talento excepcional como Jorge Reyes, Michael Zambello, Alberto Castroleñero, Laura Ariz, Eleno Guzmán, Rodrigo Angoitia, Omar Bernal, Rubén Ruelas, Ana Loredo, Mario Rocha, entre otros. Actualmente desarrolla actividades de la gestión cultural dentro de la Secretaría de Cultura San Luis Potosí y trabaja como artista independiente. Una estrategia es desarrollar proyectos interesantes dentro del arte para Iván Sánchez. Adelante, Iván. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Los obligaron a venir? ¿Vienen por gusto propio? ¿Sí? Más o menos. ¿Quiénes de ustedes están estudiando arte? Quisiera saber más o menos. ¿Todos vienen de aquí de la escuela? ¿O ya se dedican al arte? ¿Producen algo de obra? ¿Sí? ¿Quiénes están en el área del audio, de la música? ¿Nadie? Sí. Bueno, ok, lo sospechaba. Pues muy bien, bienvenida. Va para ti esta plática porque se van a aburrir los demás. No, bueno, un poquito sobre lo que yo hago y por qué estoy aquí, yo creo. Bueno, de chico también, igual que mis compañeros, a quienes respeto mucho, a todos los artistas plásticos, visuales, los respeto mucho porque creo que es una forma diferente de ver el mundo, de abstraer el mundo y de crear una obra, ¿no? En la música como que creo que todo es un poquito más espontáneo, más, bueno, así es como yo lo veo, ¿verdad? Pienso que no es tan difícil. Entonces, cuando yo era chico me gustaban las artes visuales, me gustaba la pintura, me gustaba grabar, hacía películas en stop motion, ¿no? Con mis monitos así de ciencia ficción. Alguna vez, cuando era muy chico, me regalaron un caballete. Como yo pintaba, pues me dijeron, les vamos a regalar un caballete con sus pinturas. Y cuando estuve enfrente de eso, no supe qué hacer. Y literalmente no hice nada. O sea, el lienzo blanco, ¿no? Entonces, como que a veces en los procesos creativos me encuentro una vez con ese lienzo en blanco, ¿no? Y es como un poco aterrador. Se los platico porque ahora en este momento creo que veo un poco diferente la forma de hacer música, la forma de acercarme al arte. Creo que el arte debe ser una forma de expresión y de comunicación. Y en la misma música, o sea, después de estos procesos de lo visual o de pintar y eso, de repente llegué a la música, no sé cómo, y ahí me quedé. En la música me encontré con un espacio diferente en donde me podía yo transportar, ¿no? Donde la música me salvó en ciertos momentos donde tenía una aburrición espantosa, ¿no? A mí no me gustaba ir a las maquinitas, en mi época era de ir a las maquinitas a echarle la moneda y bueno, en fin, de todo lo que platicaron, creo que lo puedo resumir en esto. Estudié, trabajé, le busqué por diferentes espacios, me apliqué en diferentes disciplinas, hice rock, hice clásico, hice contemporáneo y después hice experimental. A la fecha creo que hago un poquito de todo, ¿no? Entonces yo pensaría que lo que hago es un poco ecléctico. No soy muy disciplinado,
Entonces, también cuando tengo una idea, como platicabas, cuando de repente algo te llama la atención y dices, bueno, voy a hacer algo con esto, lo hago en el momento, porque si no pierdo interés y como no tengo disciplina, pues nunca lo acabo. Entonces, bien, ¿quiénes de ustedes conocen el término de arte sonoro? ¿Lo han escuchado nombrar o lo han...? ¿Sí? Bueno, ¿nos podrías decir más rápido a grandes rasgos qué es? ¿Qué entiendes? Que el pabellón al aire libre, bueno, está ahí un ladito, son intervenciones de artistas sonoros, ¿no? Y eso es arte sonoro, lo que nosotros nos explicaron cuando nos dieron la capacitación para poder explicar lo que era el tour de arte, pues era eso básicamente. Perfecto. ¿Le entendieron? No, bueno, creo que lo entendió, ella lo entiende bien. Es trabajar con el sonido como materia prima, ¿no? Para crear una obra. Entonces, no necesariamente tiene que estar cercano a los términos que tradicionalmente conocemos como música. Ajá, con los elementos tradicionales que son melodía, armonía, ritmo, timbre, ¿no? Y lo que estudiamos en la escuela de música. Entonces les voy a poner una pieza mía donde tal vez no identifiquen o sí de dónde viene, cuál es el sonido fuente. No lo voy a poner todo porque luego nos quedamos sin tiempo. Y bueno, ahí les va.
Bueno, ahí le voy a dejar. Es una pieza más larga, dura como 10 minutos. ¿Alguien identifica la fuente? ¿O como a qué le suena? Bueno, a mí me remitió como a puros sonidos orgánicos, naturaleza, aves. Ok, muchas gracias. Pues son sonidos, ¿sí? ¿A la qué? A la lluvia. Ok, qué padre, ¿eh? Es lo que digo de la música, ¿no? Que luego te... Bueno, ¿dirían que esto es música? ¿Sí o no? Levante la mano quien dice que esto es música. ¿Tú? Ok, gracias. Bueno, hay muchas definiciones de música. John Cage decía que música son sonidos organizados en el tiempo. Sonidos y silencios organizados en el tiempo. Es más, no sé si fue John Cage el que lo dijo, pero creo que me gustó. Son sonidos del espacio. Estos son sonidos que capturó el satélite Voyager, así se llama la pieza. El Voyager con unos instrumentos captura frecuencias, radiaciones que hay entre Saturno, los planetas, la Tierra, ¿no? Señales microondas de la Tierra, en fin. Entonces digamos que es como una pieza que tiene que parte desde un acontecimiento astronómico, no sé, ciencia ficción, y pues me gustó trabajar con esos sonidos, ¿no? Y se escuchan así con la baja calidad, porque así están grabados, o traducidos más bien, ¿no? Así están capturados y no tienen mayor edición. Lo que hice fue como organizarlos. Les voy a poner otra pieza que hice, bueno, dentro de las cosas que hago y que de repente aparece alguna oportunidad, hubo algo para danza. Entonces les voy a poner algo de, les voy a poner una pieza que hice para danza. Lo que me pidieron fue trabajar con una pieza tradicional. Escogimos la guasanga y lo modifiqué por procesos tecnológicos, en particular con un programa que se llama Reactable. No sé si han ido al Museo Laberinto, que hay una mesa donde puedes crear música con objetos, con cubos. ¿Alguien? ¿Sí? Lo has explicado. ¿Alguien más? ¿No? ¿No conocen? Bueno, vayan, está fabuloso ese instrumento juguete.
Bueno, no se escucha muy claro, pero bueno, pueden tener una idea más o menos, ¿no? Es como que le falta así los graves para que se vea cómo la guasanga se vuelve ponchis. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Bien? Les voy a poner algo. También me he metido a trabajar con videoarte. Y entonces les voy a poner también un fragmento de una pieza que me hizo favor un amigo que se llama Omar Bernal de ponerle video. Ya también hace tiempo de esta. Esta pieza está basada en el paisaje sonoro, es decir, se usan sonidos de la naturaleza para crear una composición. Bueno, básicamente así es toda la pieza. Es un paisaje sonoro. De hecho, la pieza original era una instalación, una pieza que duraba aproximadamente 3 horas. Y bueno, grabaciones de campo, te vas a las cascadas, te vas a los pájaros, a diferentes lugares, y de ahí está este resumen. Si quieren les puedo pasar luego la liga en SoundCloud, donde pueden escuchar mi obra, ¿sí? Algo que también me gusta de la música, y además de crear, y lo bueno de crear, editar y que queda ahí, es que lo puedes escuchar muchas veces, ¿no? Una vez grabado ya permanece. Pero me gusta también la parte de ejecutar en vivo, el tener contacto con el instrumento o con objetos, y en el momento crear algo, pues le da un acercamiento performático y pues es muy divertido. Entonces les voy a tocar algo, ¿sí? Con algo que tengo por aquí, ahorita se los explico.
Aparatos electrónicos en desuso que fueron manipulados por circuit bend, es decir, buscas una relación entre los cables sin saber nada de electrónica y pues, donde produce algún efecto, entonces ahí le soldas un cable y a fin de cuentas pues crea algo, ¿no? Simplemente es una caja nada más, sirve para ponerle ahí unos potenciómetros, un botón. Este es el generador que originalmente era un pedal de distorsión. Este sí es nuevo, funciona normal, es un delay. Y voy a empezar. Si alguien quiere venir a improvisar conmigo, es bienvenido.
Pues bueno, algo divertido de eso es que también no sabes qué va a pasar. Cada botón que mueves es una sorpresa. Gracias. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Y bueno, ahora sigue la dinámica de preguntas para que sientan con confianza y le preguntan a nuestros artistas. En lo que van generando sus preguntas, yo les quiero hacer una pregunta a los tres y es ¿cómo o qué tanto les afecta o los libera el representarse a través de el de autorrepresentarse a través de su obra artística, desde representar sus obsesiones, sus miedos o el generar realidades alternas o incluso sonidos no convencionales? ¿Cómo les afecta? ¿Los libera? ¿Los mete más en el caos? ¿O les genera más búsqueda? Bueno, en mi caso no lo planteo, digamos así, que finalmente puedes ser parte de eso. Es más representar mi relación con cómo vivo el entorno y cómo lo traduzco, digamos. Y bueno, hay etapas, ¿no? Como en todo ese proceso, de repente hay momentos en los que sí te libera, hay momentos en los que a veces, sin darte cuenta, repercute en algo de tu vida cotidiana y puede ser que traigas, sin saber por qué, alguna especie como de náusea emocional o de alguna cuestión así. De repente resuelves ciertas cosas, hay como, digamos, distintas entrevías, rutas y luego de repente callejones sin salida. Entonces creo que, bueno, al menos en mi caso, es como muy variable, ¿no? Creo que sí, todo lo que dices. Como decía Manchas, esa necesidad creativa, ¿no? De hacer algo. Entonces, en primer lugar, si no lo sacas, pues te va a hacer daño. Entonces, te libera, encuentras algo nuevo, te fascina. A mí en lo particular, yo creo que eso tiene que ver un poquito con el panel bueno, con este encuentro, es el buscar algo más, ¿no? Ver de qué manera tú puedes aportar algo, te puedes sorprender a ti mismo y entonces se siente bien, ¿no? Es como divertido. Bueno, en mi caso creo que es inevitable, ¿no? O sea, yo lo que hago, lo hago aunque no quiera, no puedo no reflejarme en lo que hago, ¿no? O sea, todo lo que hago de alguna manera siempre me reconozco ahí, me lo proponga o no me lo proponga, ahí estoy. Y es un poco lo que les planteaba, ¿no? Con el proyecto Estados Alterados, fue donde caí en la conclusión de que realmente no importa de lo que hable o cómo hable, siempre de alguna manera me estoy reflejando en mi trabajo y estoy como, así como en internet que haces un ping, ¿no? Sueltas un ping, te rebota el eco, bueno, es igual, o sea, mi trabajo es un eco hacia mí, ¿no? Y aunque no lo quiera, así es, ¿no? Bien, chicos, por allá tienen alguna pregunta que quieran realizar, sin miedo. ¿Todo muy claro? Muy bien, ¿todo? A ver. Es para Iván Sánchez. Mi pregunta es, ¿qué tanto se relaciona tú lo que haces con la música concreta? Entendiendo que la música concreta es la música que capturas, o sea, que se graba y se presenta tal cual, sin modificarse, tengo piezas así. Entonces sí se relaciona cuando menos en un proceso inicial. Por ejemplo, la del paisaje sonoro, pues en un inicio es capturarlo. La de Voyager, por ejemplo, pues sí es más, esa sí es, creo que está más cercana a lo concreto porque no tiene ningún tipo de edición más que el acomodarlos, presentar los sonidos, ¿no? Pero no recibieron limpieza o modificación del efecto. Por allá. Bueno, mi pregunta es para los tres. ¿Cómo saben que lo que... Ay, ¿cuál fue la palabra? Ya se me fue la palabra. Lo inconsciente, como dijo la maestra Lisa, que lo inconsciente
o lo que en un principio no tiene forma va a funcionar como una pieza artística? Bueno, a veces cuando volteas hacia atrás, haces un poco una revisión, es sobre todo cuando te das cuenta de que en ese momento había ciertas cosas inconscientes. Al momento, hablando del presente, cuando por ejemplo estás trabajando y de repente en ese proceso hay cuestiones donde seleccionas o no seleccionas, en donde vas como o descifrando o decodificando o resignificando, o sea, en toda esa serie, digamos, como de estrategias que puedas tener, hay un momento en el que es como un volado, en el que de repente dices, bueno, no sé, todavía no tengo claro el por qué lo estoy resignificando, pero siento, digamos que como, al menos en mi caso, como dos polos, el que tiene que ver con la razón, el que tiene que ver mucho con la intuición. Entonces, en mi caso, creo que he ido desarrollando tal vez también por mi personalidad, por mi naturaleza, de alguna manera no tan cuadrada o no tan racional, sino un poco más hacia de repente esos terrenos de lo intuitivo, es conforme vas y los pisas más y los pisas más, los vas, digamos, desarrollando y ya de alguna manera es como ya un lenguaje contigo misma, ¿no? Entonces haces algo, no lo tienes a veces claro, ciertas cosas, es un conjunto, pues, ¿no? De cosas, en todo ese conjunto hay cosas que ya vas teniendo claras por la experiencia o por el tema o por lo que investigaste, y hay otras tantas que no. Entonces es un sopesar, un equilibrio en el que tú vas confiando en ese desarrollo, ¿no? Además, bueno, ya en la marcha, conforme tú vas viendo el resultado, ya uno va viendo si vas conforme o no, qué tanto dejas, ¿no? Sí, yo creo que es complicado saber, en mi caso es bien complicado, porque siempre estoy haciendo correcciones con mis obras, siempre estoy haciendo correcciones, pero en el momento en que la tengo que presentar o que se graba, o sea, que sale, pues ya sí quedó, ¿no? Hay otro tipo de obras que le llaman work in progress, que precisamente el objetivo es ese, ¿no? Que esté transformándose constantemente, o simplemente lo puedes presentar antes de que esté terminada. Sí, bueno, esta es mi voz. Sí. Suena tan raro escucharse a uno mismo, ¿no? A mí me saca mucho de onda. Pues no sabes, ¿no? El asunto es que no sabes, ¿no? Yo en mi caso no sé cuándo algo va a funcionar o a qué va a llegar. Más bien dicho es aventarte, disfrutarlo, ¿no? O sea, sí, yo pienso que sí es importante que haya cierto goce, también cierta angustia, ¿no? De repente te encuentras algo y estás frustrado y no lo sacas y está ahí, pero no, pues no sabes, ¿no? Y un poco, en mi caso, yo puedo parar un proceso, pero luego retomarlo y luego esto que vieron seguramente lo voy a volver a editar y lo voy a volver a cambiar y en un par de años va a ser distinto, o sea, es constante, ¿no? No sé cuándo pudiera decir, bueno, ya está la obra, está lista. Más bien dicho, siempre puede cambiar, ¿no? Yo mismo estoy cambiando, ¿no? Yo mismo de repente veo mi trabajo y lo veo con otros ojos en otro momento de mi vida y de repente digo, no, pues esto no era así, lo vuelvo a cambiar, en fin, no. Gracias. Esta pregunta es para Iván y pues luego extendida a Manchas y Elisa, pero me gustaría empezar con Iván. Cuando haces la música, ¿qué imágenes hay en tu cabeza? Bueno, y si los hay, ¿verdad? Puede ser que no, pero si acaso hay, ¿qué piensas? O qué imágenes se convierten en esos sonidos cuando lo estás pensando, aunque no necesariamente esté presente eso en la obra. Y con Elisa y con Manchas, pues al revés, ¿no? Si acaso en su obra hay como esta presencia del sonido, aunque no lo lleven a la obra, pero de qué manera puede estar ahí presente. Sí, yo lo que hice ahorita, no sé si fue música o qué, yo creo que es parecido a lo que hace un jazzista, ¿no? Es improvisación, no toqué una pieza, como les decía, justo no sé qué hace ese aparato, o sea, manejo una perilla y cuando la regreso ya hace otra cosa. Entonces la improvisación o el ejercicio de improvisación sí tiene que ver con un ejercicio,
¿no? Que tú practiques qué es cómo puedes reaccionar a ciertos momentos. Y a mí me gusta tal vez porque funciona también en la vida. Hay que saber improvisar, saber cuáles son tus elementos y usarlos al máximo, ¿no? Y estar feliz con eso. O sea, tengo un aparato que cuesta 10 pesos y con eso me la paso todo a dar, ¿no? Entonces, también esa improvisación ahora con mis otras obras, también lo uso, cuando menos en el proceso creativo. Improviso y de ahí ya selecciono ciertas cosas. ¿Imágenes? Yo creo que no. Yo creo que realmente me abstraigo. O sea, no. Justo eso es lo que me gusta de la música. Yo toco la guitarra, es mi principal instrumento. Es que no estás pensando en nada. Cuando estoy tocando, porque soy músico también me contratan para tocar, ¿no? El fin de semana toqué con una banda ochentera, con Kenny y los Eléctricos y con Ricky Luis y así, que ustedes ni tienen ni idea quiénes son. Y si pienso en algo, me distraigo y se me va la onda, ya no puedo seguir tocando. Entonces más bien es justo eso, como no pensar en nada, sino estar atento al oído. De hecho hasta hago viscos a veces, me dicen, ¿qué estás haciendo viscos? Pues es que no estoy viendo nada. Bueno, en mi caso, en el proceso sí hay sonido, que es el sonido a veces de la talla o del papel o del doblar o del poner. Sí, obviamente hago conciencia de repente de esos sonidos cuando estás, por ejemplo, rascando con el lápiz o cuando estás con la punta. Y lo que va pasando es que creo que como que ese sonido se va quedando de manera simbólica quizás en las imágenes. Y sí, cuando de repente las ves ya terminadas o las ves en otro contexto distinto a donde las estuviste haciendo, bueno, creo que tienen esa carga entonces en las texturas o en los ritmos de repente visuales o acentos, ¿no? Entonces, sí lo he hilado un poco con el sonido de esa manera, pero creo que nada más. Sobre todo yo diría más son como sensaciones, ¿no? Al estar haciendo algo o produciendo algo son más sensaciones y o vibraciones, ¿no? Entonces el sonido o la imagen como vibración, los contrastes, la intensidad, creo que sí hay, obviamente, cuando escuchas algo, una música o algo, uno a veces piensa, si lo tradujera a líneas o a calidades o a tonalidades sería eso o así o así. Más en mi caso es como la relación que puedo encontrar, que sí lo he pensado, ¿no? Bueno, aquí también. No. Bueno, sí. ¿Soy yo? Sí. Bueno, no, totalmente. A mí, a lo mejor ahí comienza, ¿no? Ahí comienza el asunto. Me acuerdo que de niño mi papá hacía algo y creo que fue determinante. Me ponía discos, ¿no? Pero no música, era Vangelis, y me acuerdo mucho de la ópera Sauvage y de Baobab, ¿se llama? Y pues es eso, es como sonido y es como ambientes y eso. Y me acuerdo que decía, bueno, siéntate. Yo tenía como 5 años, 6 años, siéntate, cierra los ojos y a ver, ¿no? ¿Qué ves? Y lo hice y sí, realmente recuerdo viajes, recuerdo cerrar los ojos y a partir de ahí toda la vida y hasta la fecha por ahí empieza el asunto, ¿no? Es escuchar sonido, cerrar los ojos. Es más, ahorita que estaba Iván tocando, hice el ejercicio y sí, digamos, sus sonidos me empezaron a despertar acá cuestiones con los ojos cerrados. Y sí, totalmente, de ahí comienza el rollo y ¿no? Y me encanta ese momento, no es fácil, pero ocurre, o sea, de repente está el hoja en blanco y estás viendo un poco los trazos que están ahí y lo que quieres dibujar, ya nada más es como calcarlo, pero sí, totalmente, ¿no? Bueno, esta pregunta es un poquito personal. Bueno, veo que ustedes son como muy expresivos, ¿no? Lo que sienten lo hacen con su proceso. Pero tengo la pregunta si alguna vez han tenido algo tan profundo o, pues no sé, tan personal, no sé, algo que les desagrade bastante de ustedes o algo que amen bastante de ustedes, que no se hayan como atrevido a plasmarlo, o bueno, en obra gráfica o en audio, o si se han atrevido a pesar de que como que no quieran,
hacerlo, ¿no? O sea, romper esa barrera. O, bueno, no sé si me expliqué, como qué tan fiel les son a su expresión en el arte, ¿no? O sea, a veces uno, dejando de fuera de que lo vayan a exponer o no, pero que sí hayan dicho, o sea, esto es muy mío y ni siquiera me atrevo a plasmarlo. O más bien, ¿qué tan profundo le quieren escarbar? Ajá. Bueno, definitivamente en mi caso sí me interesa mucho reconocer esas intensidades en mí, lo que yo considero intenso, tal vez no tanto como en alguna cuestión de defecto o de virtud personal, sino más en sensaciones, en relación con el entorno o con lo que hablaba hace un momento sobre la oscuridad. Sí, esa cuestión de la oscuridad es algo muy intenso en el que todavía sigo trabajándolo y se ha desarrollado, creo que todavía no me lo acabo. Entonces, tal vez ese sería como mi eje, ¿no? O mi principal cuerpo, pues. Y también pasa que cuando ves la obra de años o reciente, a veces entre líneas, claro, que luego surgen otras cosas, ¿no? Y de repente te encuentras con una parte que no tenías tan evidente en ese momento, que sale por ahí y que despejea, ¿no? Parte de ti misma, ¿no? Como se podría espejear el otro que la vea. Bueno, sí, ¿no? Yo sí, digamos, me propongo en momentos como, exacto, escarbar ese mundo interno y esos escozores, esas angustias o esos inquietudes o inseguridades, todo ese rollo, uno se lo puede proponer, pero también, como dice Lisa, creo que, y como les decía, es inevitable, o sea, puedo hacer algo y decir, bueno, esto no lo estoy planeando, no estoy pensando abordar algo y de repente lo veo y resulta que ahí se reflejan cosas mías de una manera mucho más clara que si me lo hubiera propuesto, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, que siempre te estás reflejando, siempre de alguna manera lo que haces te espejea a ti mismo y a veces hay que hacerlo. Y yo creo que de hecho cuando buscas hacia adentro y buscas esas cosas, los demás lo sienten, ¿no? O sea, tú sientes cuando un trabajo es como muy honesto, muy genuino, muy de adentro de alguien y un poco eso es ahí donde está, pienso, la conexión, ¿no? Cuando tu trabajo le dice a otra persona algo de ellos mismos, interno, y entonces como que ese es el punto, ¿no? Ese es el momento cuando realmente esa comunicación artística o esa expresión subjetiva tiene esa resonancia, ese eco y pues, tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, las fotos del proyecto de Yo es Otro y de cuando tengo varicela y rubiola, me costó mucho trabajo hacerlas, ¿no? No me gustan, pero de alguna manera me reconozco más ahí que en otras, ¿no? Es eso. Sí, creo que es interesante cómo planteas, ¿no? Lo inconsciente y lo consciente. Entonces, lo inconsciente, así como dicen mis compañeros, pues es algo que te sale sin que te des cuenta. Después, a lo mejor después que escuchas tu obra, encuentras una relación, ¿no? Yo tengo una pieza que después me di cuenta, tenía como una idea que me estaba así como que en la cabeza dando vueltas y me acordé de una pesadilla que tuve cuando estaba chico y que me dio hepatitis, tuve fiebre y tenía esta pesadilla. Yo creo que fue el primer sueño que tuve, un delirio, fue la primera vez que tuve un sueño sonoro. O sea, una pesadilla y oía así murmullos de voces que iban creciendo y se callaban de repente, ¿no? El silencio absoluto. Y yo como que de repente me llegó ese gesto y después lo identifiqué, ¿no? Que era algo de mi infancia. Y así pasa, ¿no? De repente cosas que tuviste en tu vida o hasta un comercial de televisión. Ahora, conscientemente, yo tengo algunas cosas que he hecho. A mí me gusta trabajar como con diferentes tipos de música. Por ejemplo, hago canciones. Entonces hubo mucho tiempo que yo estaba, no, pues las tenía súper guardadas porque pues no, me da pena. Entonces, pues yo creo que ya a mi edad ya no estoy para andar
estar con penas. Entonces, en algún momento la sacaré. Gracias. Bueno, chicos, les quiero hacer una pregunta yo. Ustedes como con creadores con trayectoria, que ya tienen tiempo, dentro de la escena aquí en San Luis Potosí, ¿hacia dónde se está yendo el arte contemporáneo, sus manifestaciones? ¿Está saliendo de los lugares tradicionales, digamos, de exposición o de las salas de conciertos? ¿Está buscando lugares alternativos o está generando sus propios espacios? Pues, bueno, no sé, por lo que yo puedo ver, hay una parte que es como muy heterogéneo. San Luis, hay muchas posturas, muchas visiones, sobre todo hablando de la gente que está produciendo. Hay una parte que se está arraigando más, que se está en lo tradicional, que se está como arraigando. Hay otra parte que está en una búsqueda, ¿no? En una apertura por nuevos, más que por más allá de los, ¿cómo te diré? Más allá de si es institucional o independiente o de espacios, sobre todo de buscar una multidisciplina y de buscar un diálogo con otros campos, ¿no? Entonces, esa parte es interesante en cómo ya se ve que hay muchas personas, no nada más en las artes visuales, en otros campos de las artes, de poder tener ese diálogo con campos que no tienen nada que ver con el arte. Entonces, bueno, empiezan a surgir cosas interesantes. Y creo que, bueno, hablando a nivel nacional en el país, bueno, San Luis no es de las ciudades vivas, o sea, hay ciudades muy vivas, como Tijuana, como DF, pero bueno, San Luis geográficamente está colocada en un punto bueno, en donde, pues bueno, puede ayudar un poco a ese tránsito, ¿no? Es una ciudad más que viva, es una ciudad de tránsito. Entonces, bueno, cómo los que vivimos aquí podemos aprovechar y ser conscientes del recurso que tenemos, el recurso del individual hasta el colectivo. Sí, bueno, creo que también estoy completamente de acuerdo con Elisa. El recurso humano aquí en San Luis siempre ha sido alto. Desde siempre era como que la idea de que si vas a hacer arte, pues no te quedes en San Luis, porque ¿para qué no? Y entonces salía mucha gente y a mí me tocó un par de veces que me decían, oye, pues de allá de San Luis hay buenos artistas, hay buenos músicos. Entonces decía, pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no en San Luis hay los otros recursos necesarios para que alguien se quede con hacer arte aquí en San Luis? Entonces yo creo que ahora es un buen momento. Hay muchos jóvenes como ustedes, está la carrera de la universidad, que se debe de complementar con otro tipo de instituciones formativas, foros, y también la oportunidad de ser autogestivos, ¿no? Eso se puede. La comunicación también a nivel mundial, el intercambio también existe, es muy fácil con los medios actuales. Así que yo espero que haya un resurgimiento, ¿no?, de ese tipo de movimientos. Bueno, pues yo creo que esa es la ruta. O sea, sí creo que hay que, como para que las prácticas creativas en San Luis, digamos, se renueven y estén como más, se revitalicen. Sí, un poco el camino es fuera de la institución y fuera de las estructuras ya, ¿no?, establecidas. Un poco el camino está en los jóvenes totalmente, y a mí me entusiasma mucho, pues, dar clase aquí en la licenciatura, porque es justo por ahí por ustedes, ¿no? O sea, yo creo que van a ser ustedes y los jóvenes de cualquier otro contexto los que van a tener que hallar esas rutas y salirse un poco de estar esperando, digamos, pertenecer o acoplarse o con cualquier otra estructura cultural, artística, ¿no? Más bien dicho, yo encantado cuando surjan, o sea, las primeras
galerías de ustedes o los primeros colectivos y las primeras, porque ahí está el asunto, no sé, creo que tienen que formar un equipo, formar un grupo y entre todos hacerse fuertes y un poco por allá va el asunto. Creo que en esa medida es cuando esto realmente va a empezar a crecer y a resonar como de manera fuera de San Luis. Y yo siempre he pensado que en primer lugar el arte o la creación en San Luis Potosí tiene que ser importante para los potosinos, ¿no? Y tiene que ser importante para la comunidad, y en esa medida ese mismo arte comenzará a tener más peso y más reverberaciones y empezar a ser como más reconocido, ¿no? Porque a lo mejor en Oaxaca o en Monterrey como que hay una estructura, porque para los oaxaqueños en general las prácticas artísticas de su región son muy importantes y son ellos las que le dan esa importancia y esa relevancia. Y aquí siempre hay como, todo el mundo está peleado con todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está peleado con todo el mundo, y en esas peleas entre todos es lo que debilitan la misma práctica artística y lo que hace que todo como que se diluya. Yo pienso que más bien dicho es agruparse y es salirse de los espacios que hay y empezar ¿no? Entre todos a construir, ¿no? Pues una efervescencia que realmente empuje todo esto, ¿no? Pero sí, y me encanta un poco, pues ustedes, ¿no? Que están en la licenciatura, y yo pienso que por allá va la onda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Sin miedo? Okay, a ver, por acá. Beto Manuel. Mi pregunta es para Iván. Se me hace como muy interesante porque no he conocido muchos artistas que hagan piezas sonoras. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que buscas tú generar en el espectador o en aquel que escucha tus piezas? Creo que no busco crear algo en el espectador. Sí, busco poder hacer algo que empezando logre terminarlo, ¿no? Darle una estructura, y en todo caso a lo mejor la gente es quien te retroalimenta a ti, ¿no? Es lo que me gusta de tocar en vivo, que si la gente está poniéndote atención, tú vas a trabajar de cierta forma. Si no te está poniendo atención, igual, ¿no? Está maravilloso, y entonces tú te pones a hacer lo que tú quieres. Entonces, creo que no pienso mucho en la gente. Ahora, es real, y un poco del tema de lo que decíamos hace rato, la cuestión autogestiva. O sea, si eres un creador, ¿no? O te gusta hacer obra, tienes que ver la manera de llegar a un público o hacerlo que llegar al público. Entonces, normalmente no tenemos esas herramientas, ¿no? Hay que buscarle, hay que ver de qué manera lo difundes o quién te echa la mano, la parte interdisciplinar que platicaban, ¿no? Yo como músico, yo no tengo mucho de imagen que platicábamos, pero me encanta trabajar con diseñadores, por ejemplo, ¿no? Que encuentran esa relación entre música, imagen, concepto, y entonces a fin de cuentas estás haciendo un equipo, haces refuerzas ese tipo de creatividad, y finalmente o idealmente alguien se va a identificar con lo que tú haces, ¿no? Entonces crea, yo creo que ese ciclo de comunicación. Te expresas, te escuchan, te aplauden, ¿no? Y pues ya todos felices. Otra pregunta para ti mismo. En esta retroalimentación, me imagino que pues las personas te han hecho comentarios, ¿no? Sean buenos o malos, del trabajo que haces. ¿Qué es lo que la gente te ha dicho que percibe de lo que escucha? Pues de todo, o sea, desde que a mí me gusta cuando me presento en lugares donde van familias, por ejemplo, porque los niños se ríen, ¿no? Los niños o la gente,
se pueden reír o alguien se puede prender, alguien se puede parar a bailar o dormir. Entonces, realmente alguien que se acerque a decirte algo de tu obra, no he tenido tanto éxito. Alguna vez a alguna amiga le pedí ¿cómo se llama? Una referencia sobre mi obra porque lo necesitaba para concursar a una beca, ¿no? Entonces, necesitas ver de qué manera conseguir recursos para hacer obra. Entonces, en algunas de las convocatorias necesitaban eso. Entonces, esta amiga me hizo un texto y es lo único que tengo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, ahí al fondo. Esta también es para Iván. Mi duda es, ¿cómo, bueno, por ejemplo, con la de Voyager, cómo hiciste para conseguir los sonidos? Por casualidad, curiosidad, me metí a la página de la NASA o no sé cómo llegué, la verdad, a los sonidos. Estos sonidos los hizo la Universidad de Iowa. Fue la universidad que realmente hizo la traducción de estos instrumentos, o sea, los instrumentos de las naves, a sonido. Entonces, un poco haciendo esa parte que tienes que hacer como de preproducción, no sé cómo llamarlo, que la curiosidad me llevó a esta cosa, y aunque empecé por curiosidad, se me hizo que estaba bien interesante, entonces los contacté de la manera más fácil. O sea, se me ocurrió y le mandé un mail al maestro, al doctor encargado del área, que si los podía usar, y me dijeron, por supuesto, para eso están, hazlos, úsalos. Y entonces ya, así fue. ¿A qué te refieres cuando dices traducir los sonidos? Según entiendo, en el espacio no puede haber sonido, ¿no? Entonces, son traducciones de frecuencias, como lo decía, frecuencias, ondas de diferente naturaleza, ¿no? Que emana la Tierra, que emanan algunos planetas, en particular Júpiter, y entonces todos esos, cambios de frecuencia, cambio de condiciones de temperatura o no sé, de alguna manera ellos necesitan traducirlo para poder calcularlo. Entonces es como una especie a la inversa del ultrasonido. El ultrasonido no sé si ubicas, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o cuando te revisan alguna infección estomacal con ultrasonido, es que con los sonidos o lo que captan, lo traducen, lo emulan a imagen, ¿no? Entonces, esa es la parte yo creo que de la ciencia, ¿no? La parte de ciencia que se aplica en este tipo de traducciones, y si lo llegas a aprovechar para una obra, pues ya lo hiciste. No es la única obra que está hecha con estos sonidos. Después supe que también hay una obra famosa de James Tenney, que hizo un cuarteto para el Cuarteto Arditi con este tipo de sonidos. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Allá adelante. Elisa, yo veo que estás jugando con la parte sublime de la oscuridad. Entonces, ¿tú lo quieres manejar como un volumen o es la parte en donde contrastan? ¿Cuál va a ser tu elemento positivo entre esos dos, entre el blanco y el negro? Pues, ¿cuál va a ser lo que se va a dar volumen y cuál va a ser lo que va a ser el vacío? Pues. Cuando hablas de volumen, ¿te refieres formalmente? Es formalmente, pero
si va a ser realmente el protagonista de tu historia o solamente es un total vacío, como un hoyo negro, pues. Claro, no, como un hoyo negro no, sería un poco el opuesto de eso, irónicamente. Es entendido muchas veces que el negro es como el final, ¿no? Pero aquí es como el comienzo, entonces un poco por eso este proyecto que es la relación de los opuestos, digamos que mi protagonista ahorita sería esa relación, la relación entre los opuestos, ya sea de luz y oscuridad, y también entre lo ajeno, lo que tomo, digamos, fuera de mí ya hecho, por apropiación, por cotidianidad, y lo que yo genero, como en planos negros, esa relación entre esas dos cosas es el protagonista ahorita. Antes era el negro per se, y lo que había y lo que yo quería indagar, ¿no? Y donde surgía lo que tú mencionas ahorita, un poco el contraste o un poco evocar, sí, de alguna manera algún vacío, y sobre todo vacío en el sentido humano de que no hay tampoco figura humana, no me interesa por lo pronto, no hay ni un fragmento, ¿no? Es más otro sentido. Ahora, tengo una pregunta para David Mancha. Quería saber si cuando tú estabas experimentando con estas primeras fotos que nos mostraste, ¿tú agarraste recursos de internet para la figura humana o quién te cooperó, quién te posó para esas fotos? No, sí tomé las fotos. Fue la última vez que tomé fotos. Sí, hice una sesión. Le dije amigos que si no les molestaba, pues sí, ¿no? Tener relaciones sexuales frente a mí, en una bodega abandonada y ahí con fierros. Se animaron unas 3, 4 veces, les tomé las fotos y a partir de ahí fue el material que tomé para pues hacer el trabajo. O sea que no simplemente posaron, no pretendieron que hacían No, yo les dije que tenían que animarse, porque si no, no. Más interesante sí, sí, claro, tiene que ser bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Ok. Bueno, para concluir, me gustaría, si pudieran decirle a los jóvenes, ustedes ya como creadores, digamos, consolidados, qué estrategias o qué les ha funcionado a ustedes dentro de su quehacer artístico para llegar a donde han llegado. ¿Qué les funciona? ¿Qué podrían sugerirle a los chavos? Bueno, uno está atento a lo que vas, ya sea o reflexionando, o escribiendo, o dibujando, o platicando. Estar atento a eso y ver qué se rescata, confiar mucho. A veces noto que de repente hay quien se puede acercar y decir, es que si esto ya lo hicieron, o si es que esto tal vez habla mucho un narcisista, o si es que tal vez ese y es que olvidarlo un poco y conectar con lo que ustedes están sintiendo, con lo que quieren hacer. Hacia adentro y fuera se conecta con distintos temas, con distintos, no sé, espacios, personas, o sea, confianza, pues el seguir ahí, ¿no? Esto es algo de desarrollo, ¿no? Más que de talento, más que de matarse, más que de ponerse en un nicho muy snob, realmente yo siento que es algo de desarrollar, ¿no? De estar ahí atento, desarrollándolo, y digo, creo que todos los seres humanos lo traemos, es cuestión de desarrollarlo y tener el interés de hacerlo. Digo, es muy válido quien no le interesa y le interesan las otras cuestiones, ¿no? Pero hablando un poco de lo que se puede llamar arte o antiarte, es desarrollarlo, ¿no? Estoy de acuerdo, sí hay que trabajar muy duro, aprender técnicas. ¿Sí? Para después hacer tu propia técnica tienes que aprender las técnicas que te enseñan y no clavarte con la técnica que ya tienes, sino ir buscando algo más. Y sobre la motivación, no desanimarse, el arte es un oficio muy noble, si lo tomas como tal, como un oficio. Entonces,
hay que estar agradecidos por poder hacer lo que tienen, tener este tipo de don y pensar a futuro, ¿no? Tener visión. De repente no te vas a dar cuenta cuando ya conseguiste algo que habías soñado, ¿no? Cuando eras 2 años más chavo, no sé. Sí, claro. Creo que el asunto es como la convicción, ¿no? Estar convencido de que para ti es importante, que para ti, digamos, significa algo y no dejarlo. O sea, no hacer esto por fama, fortuna o qué dirán los demás, sino hacerlo por uno y para uno. Y si sigue teniendo sentido para ti y si sigue siendo algo importante en tu vida, pues en esa misma medida va a ir creciendo y lo vas a seguir practicando. Todo mundo en cuestiones subjetivas tiene una opinión, pero la opinión más importante es la de uno mismo, ¿no? Y no importa que te diga que está bien o que está mal, tú más bien dicho hay que guiarse un poco por esa necesidad que uno tiene de hacerlo, para bien o para mal, ¿no? Entonces, en esa medida que tú lo sigas practicando, esa práctica te va a seguir nutriendo y te va a seguir reflejando cosas para ti, cada vez, digamos, va a ser más importante en tu vida. Entonces, estar convencido de que lo haces por gusto y para ti, creo que es lo principal, la convicción, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Ahí quedó la participación de Manchas, Iván y Elisa. Y bueno, espero lo hayan disfrutado con nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda mesa y les recordamos que el día de mañana continuamos con las actividades de este primer coloquio. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra Dolores Lastras, directora de la Coordinación Académica en Arte, para entrega de reconocimientos. Bueno, pues creo que ayer pues manifesté pues el realmente pues estar contenta con la respuesta que tenemos de los jóvenes en estar participando en actividades como estas, que como ya han repetido tanto los panelistas de ayer como los de hoy, qué importante es generar espacios a través de los cuales podamos exponer lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, para poder formar nuestro propio criterio, pero además para formarnos también como profesionales del arte. Entonces, estas actividades, este panel, este coloquio, una de las cosas que busca, pues es eso, ¿sí? El poder acercarlos a ustedes, a jóvenes artistas, en este caso potosinos, a artistas que van a venir tal vez de otros lugares, para poder empezar a tener esa formación que es la que va buscando la coordinación que sucede en ustedes. Muchas gracias a los panelistas, al moderador muy amable, y les vamos a entregar su reconocimiento a Elisa y un obsequio por parte de la universidad y de la coordinación. A David Ojeda. A José Iván Sánchez Martínez, que me da mucho gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Y bueno, al moderador de la mesa, Eduardo Castillo Medina, muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a todos y los esperamos el día de mañana, a la misma hora y en el mismo canal.